La flor del tiempo. Parte 3. El último amanecer. La cinta tocó el borde de la fisura y el cuadro respiró como una bestia que reconoce la mano que no hiere. El desgarrón, mínimo pero decisivo, quedó cosido por un hilo invisible que la bruma volvió visible solo un instante. Un destello rojo, luego nada. El taller exhaló. Las velas encendieron su propio recuerdo y titilaron sin fuego. «Ahora», gritó Adrián. Inés desapareció hacia la luz con un gesto de confianza absoluta, como quien se lanza al agua sabiendo que el río lo conoce por su nombre. La bruma la tragó con ternura. Elena avanzó un paso, pero la mujer del reloj se interpuso, con el aparato roto aún sangrándole cristal en la palma. «No cruzas», dijo ronca. «Tu época no merece tu regreso». «Mi época no me merece», dijo Elena sin elevar la voz, «pero me necesita». El medallón ardió bajo su piel. La cinta templada vibró con un zumbido que no provenía del metal, sino de lo que el metal había aprendido a recordar. Adrián dio 2 pasos. Interponiéndose entre Elena y los herederos, Magdalena, que nunca parecía moverse, de pronto estaba junto a la ventana, donde la bruma buscaba otra salida. «La decisión está tomada», dijo la guardiana, sin dramatismo. «El pliegue permanecerá, el cuadro no será sacrificado, y la niña ya ha cruzado». El de la mandíbula se abalanzó. Adrián lo detuvo con una sola palabra. «Valdomar». El nombre, ese puente, cambió la densidad del aire. El hombre se detuvo, desorientado, como si hubiera recibido un golpe de viento en el pecho. «No sabéis jugar sin trampas», escupió la mujer del reloj, apretando los dientes. «El consejo nos pertenece. El péndulo obedece a quien sabe contar». «¿Y el pueblo?», dijo Magdalena. «Obedece a quien sabe nombrar». «Oís campanas. No son de bronce. Son de gente». Se escuchó entonces un rumor exterior, hinchándose como una marea. Pasos, voces, utensilios que se chocan, la respiración de muchos. El taller se llenó de sombras de cuerpos al otro lado de la puerta. «La plaza», susurró Adrián con un brillo en los ojos. «Nos oyeron». La mujer del reloj cambió de estrategia. Alzó la muñeca herida como si se tratara de un estandarte y habló con dulce ferocidad. «Quédate, Elena. Quédate para que este pueblo no se desborde en su propia fe. Quédate y serás puente eterno. Cambia tu regreso por el equilibrio de todos». Elena vio en un relámpago aquello que su oficio le había enseñado. Toda promesa que exige sacrificar la vida concreta por un sentido abstracto es una mentira. Bien iluminada, miró el lienzo. El cielo respiraba estable, la línea cosida sostenía el borde del pliegue. Podías irse. No era egoísmo, era cierre. «Valdebruma no necesita una prisionera», dijo. «Necesita memoria, y esa me la llevo conmigo». Dicho eso, tomó aire de invierno y cruzó. La luz del cuadro le acarició los huesos. Fue como zambullirse en un lago en verano, con el corazón latiendo sin miedo. En un parpadeo estaba de nuevo en el taller del museo, el de piedra gris, el de los fluorescentes cansados. Pero no era exactamente el mismo. Había una claridad nueva en las superficies, como si alguien hubiera lavado las sombras. En la mesa, sus herramientas la esperaban ordenadas por una versión más diligente de sí misma. El reloj del pasillo marcaba una hora indecisa. El mundo no había pasado página sin ella. Elena soltó el medallón, que ahora pesaba tanto como un suspiro. Tocó la tela con la yema, tibia, obediente. La flor del tiempo. Mostraba la peregrina de espaldas. Sí, pero la cinta roja, cosida, parecía un trazo vivo, un pulso. En el cielo, la línea que unía las nubes era ya imperceptible para cualquiera que no supiera dónde mirar. «Volví», dijo en voz baja, como para no despertar a nadie. El sonido de una puerta la hizo girar.
Mauro asomó la cabeza con expresión de alarma que se convirtió en alivio, y por un segundo, en incredulidad. ¿Dormiste aquí?, preguntó, intentando sonar severo. Hubo un corte de luz. Creí que... Se detuvo. Estás distinta. Restauré, dijo Elena sin explicar nada, y terminé una parte. Mauro se acercó al cuadro, prudentísimo, como se acercan los vivos a los milagros para no espantarlos. Respira, murmuró sin ironía. Tu trabajo, Elena. Tragó. No sé qué hiciste, pero respira. Elena sonrió, agradecida y triste, como después de una despedida que el cuerpo todavía no sabe que dolerá. Necesitaba aire. Necesitaba saber si el puente seguía abierto, para ambos lados. Voy a buscar café, dijo. ¿Quieres? Sí, respondió él, sin despegar la vista de la tela. Y pan, si el tiempo lo permite. Elena salió al patio interior. Lloviznaba luz. En el cielo urbano, el gris tenía una textura de algodón viejo. Cerró los ojos, buscó el rumor del río. No lo encontró, pero halló otro. Un murmullo de hojas que no pertenecían a ningún árbol de la ciudad. Abrió los ojos. En la esquina del patio, junto al aljibe que no se usaba, había bruma. Muy poca. La suficiente para decirle que el pliegue no se había sellado. Con su vuelta, todavía había camino. Adrián, susurró como se pronuncia una carta sin enviarla. La bruma no respondió. No tenía por qué. Ella no venía a pedir. Venía a preparar. Los días siguientes fueron un tejido de actos sencillos y pensamientos complicados. Elena trabajaba como siempre. Lupas, hisopos, informes. Pero cada gesto cargaba ahora una densidad nueva. En su libreta, donde solía anotar medidas y mezclas, aparecieron frases que más tarde la sorprendían. No hay restauración sin renuncia. El orden es un miedo que aprendió a contar. Nombrar es recordar con la boca. Cuando no podía dormir, tocaba el medallón y sentía del otro lado el calor de una cocina con fuego bajo, el olor a pan, el roce áspero de una cinta templada. Una tarde de domingo encontró, al pie de la puerta del taller, un sobre sin remitente. Dentro, un recorte de periódico de 1903. Valdebruma celebra la devolución de una niña perdida. No mencionaba nombres. Nadie habló de brumas ni de péndulos. Pero al reverso, una mano firme había escrito: El consejo recuerda. Magdalena. Elena leyó de pie, con el cuerpo erguido como quien agradece un juramento. Luego guardó el recorte entre dos páginas de su libreta, como se guardan espinas para acordarse de la rosa. Mauro notó el cambio sin invadirlo. Empezó a traerle cafés más fuertes y a preguntarle menos por qué trabajaba en silencio. A veces la encontraba mirando la ventana como quien calcula distancias con el corazón. No preguntaba, le alcanzaba una galleta. Así cuidan algunos hombres. Elena, por su parte, entendió que el regreso no es una repetición. Es una segunda primera vez. Las calles tenían bordes nuevos. Las conversaciones con Claudia, su amiga de horario, se volvieron más hondas, menos rumor. Compró una planta para el alféizar, de hojas redondas y tercas, que parecía siempre al borde de recordar otra forma. La llamó Inés, sin proponérselo, y sin embargo, todo eso era preparación. Esperaba una señal distinta. Llegó al fin. En el reverso del medallón, que nunca había podido abrir, aparecieron, con el roce de sus dedos, dos letras diminutas. A. un ave. Valdomar, dijo en voz alta, y el nombre la sostuvo por dentro. Volvió a la sala de restauración cuando el edificio ya había echado a casi todo el mundo. Encendió solo la lámpara que usaba para exámenes con luz rasante. La flor del tiempo arrojó una sombra oblicua sobre la mesa. Elena colocó el medallón junto al borde inferior del
lienzo. La bruma, obediente, acudió como perro que escucha su nombre. No se abrió la luz del salón. Esa ceremonia no le pertenecía al museo, pero el aire cambió de peso. Y, en esa densidad nueva, la voz de Adrián llegó como llega el rumor del mar a quien pone una caracola al oído. ¿Estás? Estoy, respondió Elena, con una alegría que no pidió permiso. ¿Y tú? Aquí, dijo él. Valdebruma respira mejor. El consejo discute, pero la gente decide. Magdalena ríe poco, pero cuando ríe el tiempo se peina. Inés pregunta por ti cada vez que come pan. Elena apoyó la frente en la madera. ¿Te duele? Menos, dijo él. Mis inviernos prestados encuentran su sitio. La casa suena a pasos, otra vez. Quiero verte, dijo Elena sin rodeos. No para salvarte, para saber que el mundo sabe que mal estás. Hubo un silencio hermoso. El pliegue acepta, dijo Adrián, pero cobra peaje. Cuando vengas traerás algo y dejarás algo. Quiero elegir qué dejas. Elige. Deja la costumbre de dudar de tus... Aquí, tu tacto sostiene caminos. Elena rió con una vergüenza dulce. Hecho. Y yo elijo lo que te traigo. Palabras. De este lado aprendí algunas que pueden abrigar. Trae una, mañana, dijo él. Cuando amanezca aquí, será tu tarde. Pondré el cuadro frente a la ventana. Ven con la cinta y el medallón. Si la bruma nos llama, cruzas. Si no, espera sin tristeza. El tiempo ya aprendió a no morderte. Elena guardó el medallón en el bolsillo del delantal. Se fue a casa con pasos que ya caminaban hacia... No durmió mucho. La luz encontró el borde de su cortina y decidió invadir con elegancia. En el museo, el reloj picoteó la hora como un pájaro paciente. Elena abrió el taller antes que nadie. Puso el agua para el café, y mientras esperaba, miró la ciudad. Parecía contener la respiración. Encendió la lámpara rasante, colocó el medallón y esperó. La bruma tardó. Luego llegó, no como un milagro, sino como las cosas bien cuidadas, sin ruido. Estoy, dijo él. Yo también. Elena acercó la cinta al borde. La tela se templó. No hubo ráfaga, ni salón, ni péndulo. Hubo paso. Como si dos casas se hubieran acercado lo suficiente para que los porches se toquen. Elena dio un paso y estuvo allí. Valdebruma amanecía con la frescura que no compra nadie. El río decía sílabas nuevas y los pinos aún tenían pegada la noche en sus agujas. En el taller de Adrián, la ventana abierta dejaba entrar un aire que olía a pan y a pintura. Él estaba frente al caballete, y al verla, dejó el pincel. Tenía el hilo de plata en el cabello, sí, pero sus ojos eran una luz que no envejece. Hola, dijo como si la palabra pudiera tocar. ¿Has vuelto? Sí, respondió ella, y en esa sílaba cupo un país. No hubo dramatismos. Se acercaron y se sostuvieron las manos como quien sostiene dos orillas de una cuerda para que no se caiga el puente. Adrián le mostró la casa viva, el pan sobre la mesa, el lugar de Inés junto a la ventana, una taza que parecía esperarla desde siempre. Elena le habló de Mauro, de la planta Inés, del papel antiguo, del ruido que hace la ciudad cuando decide portarse bien. Quédate unos días, dijo él. Los herederos ladran, pero cada vez muerden menos. La gente aprendió a contar otra cosa. Y el consejo, aprende a escuchar. Me quedo, dijo ella. Pero volveré. El cuadro me necesita del otro lado, y yo necesito el cuadro de este. Lo miró a los ojos. No se elige un solo mundo cuando se ha visto el pliegue. Adrián sonrió con ese cansancio hermoso de quien al fin duerme. Entonces haremos lo que hace la bruma cuando el día está indeciso. Iremos y vendremos. Y cada viaje será un modo de sostener la costura. La puerta se abrió sin ruido. Inés entró con el pelo revuelto y una cesta de pan que toda la calle conocía.
Al ver a Elena, no gritó. Se acercó y la abrazó por la cintura, como se abraza una palabra que por fin entendiste. No te vayas hoy, pidió. Hoy hay feria. Hoy quiero mostrarte la fuente cuando el sol se cuela por debajo de la campana. No me voy hoy, prometió Elena. Hoy soy tu sombra y tu canción. Fueron a la feria. El pueblo, que se parecía a todos y a ninguno, los recibió como se recibe a los que traen historias que aún no tienen dueño. La panadera les regaló galletas, porque sí. El carpintero pidió mirarles las manos para aprender. Un viejo junto a la fuente murmuró que en tiempos más duros el agua sonaba distinta, pero que ahora sonaba a suya. Inés compró cintas de colores que no necesitaba, solo para ver cómo el viento las aprendía. A mediodía, la campana de la casa del consejo sonó para juntar a la gente. No había amenaza, había decisión. Hemos conversado, dijo la mujer de ojos pequeños en el balcón. Hemos visto, hemos sentido. El consejo reconoce que el pliegue no es un muro, sino una bisagra. Y que quienes lo han cuidado lo han hecho con manos limpias. Los herederos quedan destituidos de toda autoridad. Podrán quedarse si aprenden a vivir sin relojes. Si no, el puente los devolverá al lado donde el número tiene sentido pero no corazón. Hubo un murmullo de alivio y un estallido de palmas. No hubo venganza. Hubo futuro. La mujer del reloj no estaba. El de la mandíbula sí. Se mantuvo en la periferia, con los ojos abiertos de par en par, como quien al fin oye el agua e intenta recordar cómo se bebe. Magdalena, cerca del borde de la plaza, miró la escena con la satisfacción parca de los oficios bien hechos. Cuando Elena se acercó, la guardiana le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Para cuando el día sea demasiado día, dijo. Se abre cuando hayas olvidado cómo se abre. Gracias, dijo Elena. ¿Se queda usted sin trabajo ahora que el pliegue tiene menos miedo? Los pliegues nunca se quedan sin trabajo, sonrió Magdalena. Solo cambian de moino ropa. Pasaron días que parecían suyos. Elena ayudó a Adrián a sostener bordes en el cuadro y en la vida. Aprendió a moler pigmentos hasta escuchar el momento exacto en que la piedra cede. Inés la arrastró a 1900. Mirar el río en amanecer, mediodía y tarde, porque cada hora es un animal distinto que pide otro nombre. A veces, por la noche, la bruma llamaba y dejaba palabras en la mesa. Recuerda. Vuelve. No cierres todo lo que cura. Una tarde, mientras el sol buscaba rendijas para despedirse, Elena abrió por fin el paquete de Magdalena. Dentro, un cuaderno de tapas de cuero, sin líneas, con un título grabado a fuego. Manual para coser brumas. No tenía instrucciones, tenía espacios. Primer espacio lo llenó con una frase. Toda restauración es una promesa que cumplimos con el tiempo de otros. La noche antes de su regreso, el pueblo encendió faroles. No era una ceremonia. Era su modo de no dejar que la oscuridad se quede sola. Elena guardó el medallón, la cinta templada y el cuaderno en una bolsa. En la cocina, junto al fuego, Adrián cortó pan. ¿Volverás?, preguntó, aunque ya sabía. Volveré, dijo ella. No como quien huye, como quien viene. Entonces te espero en mí, no. Cada mañana, dijo él. Y si alguna vez no puedes, te pintaré de memoria. He aprendido. Yo también, sonrió. He aprendido a no desconfiar de mis manos. Inés apareció con los bolsillos llenos de piedras planas. Para que hagas patos en tu mundo, dijo, depositándolas una a una en la bolsa. Para que el agua de allá aprenda nuestra risa. Elena la abrazó en silencio. Luego miró a Adrián. No había nada grandioso que decir. Lo besó con la calma de lo que durará. Hasta pronto, Valdomar.
Hasta pronto, restauradora. El regreso fue un hilo que alguien tensa con cuidado. El taller del museo la recibió con su olor a polvo noble. La planta en el alféizar, Inés, parecía más redonda. Mauro dejó una taza de café sobre la mesa sin decir nada y se fue de espaldas, como hacen los hombres que no quieren romper ningún hechizo. Elena apoyó el cuaderno en la mesa, abrió una página nueva y comenzó a escribir la historia técnica de la restauración: capas, pruebas, veladuras, reversibles, consolidantes. Junto a cada término, una traducción para el que no sabe del oficio. Capa: aquello que cubre y protege, pero permite que la luz pase. Prueba: gesto para entender sin romper. Reversible: lo que puede deshacerse cuando otra mano, más sabia, continúe. Cuando terminó el informe, el mejor de su vida, el más verdadero, miró el cuadro. La peregrina seguía mirando el valle. La cinta roja ya no pedía. Acompañaba. Elena se acercó y con la confianza nueva en sus dedos, añadió una veladura mínima, apenas aire. El cielo aceptó. La línea invisible se sostuvo. Elena sonrió. No necesitaba abrir el pliegue todos los días para creer en él. Bastaba con cuidar sus orillas. Al salir al patio a respirar, el aire de la ciudad le devolvió su vida con sus ruidos y sus ternuras. Sacó de la bolsa una piedra plana, la primera de Inés, y la lanzó al agua quieta del aljibe. Hizo 1005 patos. Rió sola. El medallón pesó distinto. Lo giró. En el reverso, donde antes había solo iniciales, ahora había una frase diminuta, imposible si no la conociera. Siempre hay regreso, aunque duela. Lo sé, dijo Elena, en voz que era promesa. Y si un día duele demasiado, volveré igual. Entró, apagó la lámpara rasante, cubrió el cuadro con un paño limpio. Antes de bajar la persiana del taller, escribió una última línea en el cuaderno. Final poético. Una restauradora aprende a coser brumas. Un pintor aprende a esperar sin relojes. Una niña aprende que el nombre no es una jaula. Valdebruma respira. La flor del tiempo florece cuando la tocan manos que recuerdan. Y el amor que no manda acompaña. Cerró el cuaderno. El museo quedó en penumbra, con el rumor de un río que no estaba pero persistía. La bruma del patio descansó sin ansias. Elena salió a la calle con la certeza de quien ya no necesita milagros para creer. Caminó hacia la panadería. Mauro tenía antojo de pan, y al doblar la esquina, el viento le trajo un olor que no era de su siglo, pero sí de su historia. Trementina, aceite de linaza, sol en pared. No volvió la cabeza para buscarlo. No hacía falta. Había regreso. Y en algún lugar de Valdebruma, al mismo tiempo, un pintor levantó la vista del caballete y sonrió sin razón aparente. No era sin razón, era memoria. Hasta mañana, dijo él al aire. Hasta mañana, respondió ella en otro mundo. Fin.